El Necronomicon es un grimorio ficticio creado o ideado más bien por Howard Philip Lovecraft, el padre del terror cósmico. El Necronomicon es también conocido como el Libro de los Muertos o el Libro de los Nombres Muertos, y contrariamente a lo que se cree, este libro no existe, siendo solo una invención de Lovecraft para dar coherencia interna a sus cuentos. Y en este video te contaré su historia y lo que se sabe de este libro mágico. El nombre original del Necronomicon era Al-Asif, y es que el término Asif era utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los insectos, que según se creía era el murmullo de los demonios. El Necronomicon fue escrito por Abdul al-Hazred, un poeta demente originario de Sanaa al-Tamen, en la época de los califas omeyas hacia el año 700. El árabe loco al-Hazred visitaba las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis. Pasó 10 largos años en la soledad del gran desierto que se extiende al sur de Arabia, el Roba el Khalilé, o espacio vital de los antiguos, o el Sana o desierto escarlata de los árabes modernos. Estos desiertos están habitados por espíritus malignos y monstruos tenebrosos. Todos los que han cruzado estos lugares cuentan historias sobre seres extraños y oscuros. Durante los últimos años de vida de Abdul al-Hazred, vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon o el Al-Asif. Este grotesco libro probablemente le causó de alguna manera la muerte, ya que en el mismo Damasco circulan historias contradictorias, cada una más terrible que la otra, sobre la muerte o desaparición en el 738 de este demente poeta. En el siglo XII, su biógrafo llamado Ibn Khaldun escribió que Abdul al-Hazred fue devorado horriblemente y asesinado por un monstruo invisible en plena luz del día, y que hubo muchos testigos aterrorizados de esta atrocidad. Y es que también cuenta que el árabe loco había visto la famosa Ilren, la ciudad de los pilares, y haber encontrado bajo las ruinas de una ciudad del desierto los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad, y no participaba de la fe musulmana. Él adoraba a unas desconocidas entidades llamadas Yog-Sothoth y Cthulhu. En el año 950, el Al-Asif había circulado sigilosamente entre los filósofos de la época, pero fue Theodorus Philetas de Constantinopla que lo tradujo en secreto al griego bajo el nombre conocido como Necronomicon. Y durante todo un siglo en que el libro fue leído por muchos filósofos, sucedieron cosas horribles y perturbadoras, por lo que se ordenó que se quemaran todos los especímenes que existieran. Claro que unos pocos sobrevivieron a todo esto, además de las traducciones secretas. Fue hasta 1228 que Olaus Wormius encontró una traducción en latín que fue impresa 2 veces. Se cree que en Alemania en el siglo XV y en la España en el siglo XVII. Ninguna de las 2 ediciones lleva ningún tipo de aclaración, de modo que es solo por su tipografía que se supone la fecha y el lugar de impresión. La obra, tanto su versión en latín como en griego, fue prohibida por el Papa Gregorio IX en 1232, ya que su versión en latín se hizo muy popular otra vez. En tanto, la versión árabe original se perdió. La versión griega impresa en Italia desapareció entre 1500 y 1550. La versión inglesa fue escrita por el mítico John Dee en 1600, pero no vio la luz hasta después de su muerte, cuando fue publicada por Mary Casabón en 1651. Por desgracia ya no se encuentran ejemplares. En cambio, las 2 versiones latinas aún se conservan, la del siglo XV en el Museo Británico y la del siglo XVII a través de 3 ejemplares que quedaron de ella en la Biblioteca Widener de la Universidad de Harvard, en la Universidad de Miskatonic en Arkham y la tercera en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, se cree que hay más copias secretas. Una del siglo XV que supuestamente fue a parar a manos de un célebre millonario estadounidense, y otra griega del siglo XVI, que es propiedad de la familia Pigman de Salem,
pero que casi seguramente desapareció junto con el artista Richard Upton Pickman en 1926. Se habla de un ejemplar en la Biblioteca Nacional de París y uno en las manos de una secta de Kingsport, así como una copia manuscrita conservada en la Biblioteca Huntington de California. Hasta se dice que hay un ejemplar en el Archivo General de Simancas en Valladolid. Otro personaje que desapareció y posiblemente tenía un ejemplar es el brujo Joseph Curwen. El Necronomicon se divide en 4 partes bien diferenciadas. La primera consta de 42 capítulos y cuenta las grandezas de los primigenios y sus legiones y narra el esplendor de los dioses. La segunda parte, de 19 capítulos, habla sobre lo acontecido en el año de la muerte y describe al temido Nyarlathotep. La tercera división tiene 36 capítulos, narra acerca de la magia, de sus rituales y secretos. La cuarta parte, que no está dividida en capítulos, describe lo escrito en el libro del destino, que anuncia lo que sucederá en la Sagrada Orden. Este libro, si se lee demasiado y no por partes, te llevará inevitablemente a la locura según Lovecraft, por eso es tan prohibido. Y para finalizar este video, un resumen de la cronología del Necronomicon. Año 730, Al-Asif se escribe en Damasco por Abdul al-Hazred. Año 950, traducción al griego con el título de Necronomicon a cargo de Theodorus Philetas. Año 1050, el patriarca Micael prohíbe el texto en griego, el árabe se ha perdido. Año 1228, Olaus Wormius traduce el texto griego al latín. Año 1232, el Papa Gregorio IX destruye las ediciones latina y griega. En el siglo XV aparece una edición en letras góticas en Alemania. En el siglo XVI, el texto griego es impreso en Italia. En el siglo XVII aparece la traducción al castellano del texto latino.